Cuidé a mis papás durante 10 años. Mi hermano heredó todo. Mi venganza fue legal y devastadora. Me llamo Alejandra. Tengo 38 años. Y esta es la historia de cómo sacrifiqué 10 años completos de mi vida cuidando a mis padres enfermos, levantando un negocio familiar desde cero. Para que, al final, mi hermano exitoso se quedara con absolutamente todo. También es la historia de cómo decidí no quedarme callada. De cómo usé la ley. Y de cómo lo perdí. Todo para él. Esta no es una historia bonita. Es una historia incómoda. Dolorosa. Pero con un final tan justo, que duele. Somos dos hermanos. Ricardo, mi hermano mayor, tiene 42 años. Y luego estoy yo. Crecimos en una familia de clase media, aparentemente normal. Mis padres, don Armando y doña Cristina, eran dueños de una ferretería. No éramos ricos, pero nunca nos faltó nada. Casa propia. Buen barrio. Ahorros. Y un negocio que, con los años, se volvió bastante rentable. Pero desde que tengo memoria, algo fue claro. Ricardo era el favorito. El hijo varón. El primogénito. El orgullo de la familia. El que iba a heredar el negocio. Mis padres apostaron todo por él. Universidad privada carísima para estudiar administración de empresas. Carro nuevo a los 18 años. Viajes. Contactos. Y cuando se casó, a los 25, le dieron el enganche de su casa. Yo, en cambio, empecé a trabajar a los 16 años. Para pagar mi universidad pública. Estudié enfermería. Nunca tuve carro. Nunca tuve ayuda económica real. Nunca tuve privilegios. Cuando me casé, a los 27 años, mis padres me dieron 10,000 pesos como regalo de bodas. A Ricardo le habían dado más de 150,000. Más el enganche de su casa. La justificación siempre era la misma. Ricardo va a manejar el negocio familiar. Necesita estar preparado. Como si yo no fuera parte de la familia. A los 28 años, mi vida se rompió. Mi esposo resultó ser alcohólico y violento. Me divorcié. Sin hijos, gracias a Dios. Pero quedé devastada económicamente. Endeudada. Cansada. Rota. Tuve que vender todo lo que tenía para pagar deudas que ni siquiera eran mías. Volví a casa de mis padres solo por un tiempo. Trabajaba turnos dobles como enfermera para volver a empezar. Y entonces, llegó el golpe final. Cuando yo tenía 29 años, a mi papá le diagnosticaron Parkinson. El hombre fuerte. El que manejaba la ferretería con autoridad. El que nunca se enfermaba. En menos de 6 meses ya no podía trabajar. Temblaba. Se caía. Necesitaba ayuda para todo. Mi mamá intentó seguir con el negocio. Pero no pudo. Necesitaban apoyo urgente. ¿Y Ricardo? El hijo preparado. El heredero. El orgullo de la familia. Dijo que no podía. Que estaba muy ocupado. Que su trabajo corporativo era muy exigente. Que vivía lejos. 3 horas de distancia. Con sueldo alto. Con estabilidad. Así que yo di un paso al frente. Reduje mis turnos en el hospital. Empecé a ayudar en la ferretería. Aprendí todo desde cero. Inventarios. Proveedores. Facturación. Contabilidad. Atención al cliente. Un año después, mi mamá fue diagnosticada con diabetes severa. Su salud se vino abajo. Problemas renales. Problemas de visión. Dolor constante. Ya no bastaba con ayudar. Necesitaban cuidados permanentes. Renuncié a mi trabajo. Renuncié a mi carrera. Renuncié a mi vida. Me quedé al 100% cuidando a mis padres. Y sosteniendo el negocio. Durante 10 años, esa fue mi realidad. 10 años sin vacaciones. Sin fines de semana. Sin descanso. Me levantaba antes del amanecer. Bañaba a mi papá. Le daba medicamentos. Abría la ferretería. La manejaba todo el día. Cerraba. Regresaba a casa. Cocinaba. Daba de cenar. Acostaba a mis padres. Repetir. Todos los días. No tuve vida social. No tuve pareja. No tuve proyectos personales. ¿Y Ricardo? Venía 4 veces al año. Se quedaba un par de horas. Se tomaba fotos. Las subía a Facebook con frases emotivas. La familia es todo. Mis padres, mi ejemplo. Y la gente comentaba. ¡Qué hijo tan ejemplar! Bendiciones. Yo no aparecía en ninguna foto. Cuando lo mencioné, mi mamá me dijo. No seas resentida. Tú eres mujer, estás soltera. No tienes otras responsabilidades. Ese día entendí que mi sacrificio no contaba. Durante esos 10 años, la ferretería no solo sobrevivió. Prosperó. La modernicé. La digitalicé.
Expandí el catálogo. Mejoré proveedores. Las ventas crecieron un 40%. Todo el dinero para médicos, tratamientos y medicinas salió del negocio. Negocio que yo manejaba. Ricardo nunca ayudó. Ni con tiempo. Ni con dinero. Cuando mis padres supieron que ya no les quedaba mucho tiempo, hablaron del testamento. Yo pensé, ingenuamente, que finalmente verían mi sacrificio. Pero no. Todo era para Ricardo. La ferretería. La casa. Los ahorros. Para mí. Los muebles usados. Y el carro viejo. Cuando murieron, el testamento se leyó. Ricardo actuó como el hijo ejemplar. Lloró. Dio discursos. Yo estaba agotada. Vacía. Reclamé. Me dijeron que era legal. Ricardo me pidió que no hiciera escándalo. Su esposa se rió de mí. Ese fue el día en que dejé de ser la hija sacrificada. Y me convertí en su peor error. Contraté a la mejor abogada de herencias. Tenía pruebas de todo. 10 años de trabajo. 10 años de cuidado. 10 años de sacrificio. Demandamos. El juicio duró 8 meses. Ricardo quedó expuesto. Admitió que yo había sacrificado mi carrera. Y aún así creyó que no merecía nada. El juez falló a mi favor. La sentencia fue demoledora. Herencia dividida en partes iguales. Compensación por trabajo no remunerado. Pago de costos legales. Casi 2,5 millones de pesos. Ricardo tuvo que venderlo todo. La casa. La ferretería. ¿Y saben qué hice yo? Compré la ferretería. La que yo construí. Hoy tengo mi negocio. Mi patrimonio. Y mi paz. Ricardo perdió su trabajo. Su esposa lo dejó. Su reputación quedó destruida. Hace meses me escribió pidiendo ayuda. Le dije que no. No me arrepiento. La justicia tarda. Pero siempre llega. Si esta historia te impactó, suscríbete para más historias reales de justicia y venganza legal. Y dime en los comentarios. ¿Fui demasiado dura? ¿O Ricardo se lo merecía?